es muy importante preparar el cuerpo 12 meses antes de querer tener un bebé. Y es como un facial para la vagina. Bienvenidos de regreso a mi canal Body by Gia. Estamos de regreso por otro video en mi nuevo serie de quedar embarazada después de 35 años. Primero, si no eres suscrito, por favor suscríbanse, prendan sus notificaciones para no perder ningún video y comenten abajo si están embarazadas o planean estar embarazadas pronto o en un año, porque yo quiero ser su entrenadora y guía durante esta nueva etapa para ti. Yo estoy muy excited para compartir esta etapa con ustedes porque muchos de ustedes que me siguen desde que empecé este canal hace 9 años, wow, ha cambiado mucho mi vida y nunca me imaginé que iba a crecer esta comunidad de más de 3 millones de seguidores en todas mis redes sociales. Todavía no me lo creo, amigos, y por eso siento que es una cosa que quería hacer para compartir esto con ustedes, porque mucho de mi contenido ahora va a cambiar, obviamente, para preparar a mis chicas a tener un bebé, cómo me estoy preparando yo para tener un bebé y pues la importancia de cuidar el cuerpo, no solo físicamente, pero mental y espiritualmente. Vamos a empezar con el video de hoy. Hoy voy a hablar de cómo voy a hacer el detox de mi cuerpo para poder limpiar mi tejones, creo que se dice tejones tissue, en mi cuerpo para preparar mi womb para cargar el bebé. Como comenté en el último video, ya he estado tratando por 3 meses y no ha sido algo que pasó más así. Instagram lo hace ver tan fácil que se embaracen mis amigas, pero no pasa así, especialmente para una mujer como yo después de 35 años. Lo que yo estoy haciendo y lo que ha hecho con muchos de mis chicas que ha entrenado personalmente y online es preparar el cuerpo para esa etapa. Y si fuera tu entrenadora, yo te dijera que es muy importante preparar el cuerpo 12 meses antes de querer tener un bebé. ¿Y por qué? Porque muchas veces si tenemos sobrepeso, malos hábitos, es muy importante cambiar eso antes de empezar de tratar de cargar un bebé. No es que es imposible hacerlo sin eso, pero es muy importante si quieres tener un bebé saludable, un embarazo saludable. Ahora, si no tienes 12 meses y solo tienes 3 meses, vamos a decir, es recomendado por lo menos 3 a 6 meses a preparar el cuerpo. Ahora, lo que yo estoy haciendo para preparar mi cuerpo es cambiando cómo estoy alimentándome cada día. Primeramente, estoy comiendo comidas solo calentitas. Ahorita también durante el invierno es importante para comer comidas calentitas. Esto puede ser sopas, el curry, vegetales cocinados. Todo eso es importante porque queremos hacer ese womb un lugar calentito. Es donde se va a querer plantar el embrión en tu uterus. Necesitamos que comer comidas más calentitas. Esto no solo además te ayuda para embarazarte, sino también te ayuda para premature aging, que es ¿cómo se dice en español? Para que no te envejeces más rápido. También problemas digestivas, también problemas con tu energía. Y también para las chicas que tienen mucho gas o se sienten bien hinchadas, también comiendo la comida calentita, especialmente durante el invierno, es importante para la digestión. Otro consejo es que en la mañana, cuando te despiertes, inmediatamente lo que yo estoy haciendo y lo que hago para mis chicas es hago que se limpien la lengua con un tongue scraper. Es una de esas que vas a limpiar aquí hasta abajo 7 veces lo vas a hacer porque tu cuerpo cuando duermes hace como un purge, o sea, saca lo que no le gusta al cuerpo y lo que no quieres hacer es tratar de pasártelo otra vez para que tu cuerpo trate de digerirlo otra vez. Tongue scraping, la primera cosa que debes hacer cuando te despiertes. Otra rutina muy importante en la mañana es despertar y antes de tomarte tu café, tómate una copa de agua con limón y miel. Eso ayuda a preparar tu cuerpo para deshacerse de lo que necesita que deshacerse
o sea, que haga popó. Y te ayuda también limpiar la sistema digestiva. Es muy importante tomarte eso antes de tomarte un café. El café es muy acídico y está bien fuerte para la pancita, so no quieres empezar ese día inmediatamente con un café. Esto ayuda a hidratar tus células, y especialmente cuando más años que pasan y ya estamos en los 30s y 40s, nuestro cuerpo se nos empieza a hacer bien seco, o sea, la piel, todo el cuerpo bien seco. Esto ayuda a hidratar tu cuerpo si te tomas esa copa calentita con limón y miel. Otro consejo para alimentaciones durante el día que estoy consumiendo yo más es el kale, o sea, comidas más pungent, con más verde, con más color. Todo eso te ayuda también para limpiar el tejón, que es el tissue, creo que se dice así, perdóname si no lo estoy diciendo bien, pero estoy intentando. Pero the tissues. So you want to detox the tissues with pungent foods, for example, kale, and you want to use lots of spices. También quieres usar muchos sazones para darle también ese seasoning para tu comida. Yo recomiendo el turmeric, puedes usar pepper, también puedes usar el cumin. Estas son muy buenas sazones para poder agregar a tu comida, porque más seasoning en tu comida, más vas a hacer la digestión. Otra cosa es que debes de parar de tomar alcohol mínimo 3 meses antes de tratar de embarazarte. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene tantos toxinos que viven en el hígado, en el páncreas y en todo tu cuerpo. So, parar de tomar, parar de fumar cigarros, parar de fumar marihuana, o sea, todo 3 meses mínimo antes de tratar de quedarte embarazada. Otra cosa que me encanta hacer es echarme aceite. El aceite nomás en el cuerpo, en la panza me pongo, atrás en la espalda me pongo, especialmente el castor oil. Todo eso hace el cuerpo más calentito. Como queremos igual crear ese embrión, queremos embarazarnos, o tenemos que calentar ese cuerpo y hacerlo, ¿cómo se dice? Hidratado. Y el aceite te ayuda mucho a hidratar esa piel y calentar esa piel. Estamos haciendo círculos en la pancita, círculos en la parte de la espalda, y todo eso ayuda a mover lo que necesita que mover para poder crear un lugar saludable para ese bebé que llegue. Otra cosa que yo no sé si lo han probado, amigos, pero esto es muy efectivo. Le llaman yoni steaming. Y es como un facial para la vagina. Yo lo probé, amigos, y de verdad te sientes tan relajada. Y solo darle ese amor a la vagina, al uterus, a todo lo de allá abajo, los labios, la piel, toda esa riqueza que tenemos en esa parte de nuestro cuerpo, es súper importante también para crear el heat and the moisture que se necesita para crear ese embrión. Todo lo que estamos haciendo ahorita, amigos, va a afectar ese embarazo. Bueno o malo, pero lo va a afectar. Yo esta semana también ya fui al doctor para hacerme un pap smear, también para checar mi sangre, para verificar que está bien mis esteroides, que está bien mi cuerpo. Todo eso es importante cuando te quieres embarazar. Obviamente no solo ir a una entrenadora como yo, sino también irte a tu doctor para checar tu cuerpo, para ver si todo está bien. Obviamente, especialmente como yo no ha podido tener ese bebé todavía. Ya tengo 3 meses intentando, pero por eso fui al doctor para checarme, asegurar que todo está bien. El doctor me dijo que todavía estamos muy temprano, o sea, dicen que no te van a mandar a un especialista hasta que tengas 12 meses intentando. Es normal para una pareja que intenten 6 a 12 meses antes de tener preocupaciones que algo tengas, a lo mejor tú o él. Mucha esperanza, amigos. Si todavía tienen apenas unos meses como yo intentando a embarazarte, no te preocupes, va a pasar en su tiempo perfecto. Y la cosa también que le digo a todas mis chicas que trabajo personalmente y online es que tienes que tenerle fe al recurrido.
Todo pasa en su tiempo perfecto, y si le tenemos fe al universo que va a llegar cuando necesita que llegar, eso también nos va a quitar el estrés. También lo platiqué en el último video que el estrés es una cosa muy mal para poder quedarte embarazada. So, acuérdate que menos estrés y más fe te va a ayudar a quedar embarazada después de los 35 años. Es más difícil, obviamente hay más riesgos para mujeres como nosotros, pero no es imposible. Pues espero que les gustó este video, amigos. Los quiero muchísimo. Gracias por ser parte de este nuevo series. Muchos más videos van a venir de este tema, ejercicios para quedar embarazada, riesgos y pues muchos más videitos. So, prendan sus notificaciones para no perder ningún video. Y síganme también por las redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok. Estoy publicando videos siempre con más información, con todo de mi recorrido y pues siempre videos de ejercicio para motivarlas para mover su cuerpo. Las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!